Esto ocurrió cuando tenía apenas 18 años, en un pequeño pueblo de Veracruz. Siempre había oído hablar de la leyenda de la Llorona, pero nunca pensé que realmente fuera a sucederme algo tan extraño. Recuerdo que era una noche cálida de verano, con el aire denso y la luna brillando en el cielo, casi como si estuviera observando todo desde lo alto. Había terminado de cenar y decidí dar un paseo por el pueblo para despejarme un poco. Nunca imaginé que ese paseo me cambiaría la vida para siempre. Mientras caminaba por la orilla del río, sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, el aire comenzó a sentirse más frío, y el sonido del agua fluyendo se hizo más intenso, como si estuviera tratando de esconder algo. Fue entonces cuando la escuché. Un sollozo lejano, una especie de lamento desgarrador que parecía venir de lo profundo del río. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repitió más fuerte y más claro, como si alguien estuviera llorando desconsoladamente. Decidí acercarme al lugar de donde venía el sonido, un rincón apartado del río, rodeado de árboles y arbustos que ocultaban la vista. Mientras me acercaba, mi corazón latía más rápido. Sabía que algo no estaba bien, pero mi curiosidad me empujaba a seguir adelante. Fue entonces cuando la vi, una figura femenina, de pie junto al agua. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y su ropa estaba empapada, como si hubiera estado sumergida en el río. Ella no me vio. Estaba demasiado absorta en su llanto, y sus sollozos eran cada vez más desesperados. De repente, su voz se alzó en un grito desgarrador. «¡Mis hijos! ¡Mis hijos!», gritaba. «¿Por qué me dejaron sola? ¡Ay, mis hijos!». Su tono estaba lleno de dolor, de un dolor tan profundo que se sentía como si atravesara el alma. No sabía qué hacer, si acercarme o alejarme. Algo en su voz me decía que debía irme, pero al mismo tiempo me atraía, como si quisiera saber más. Comencé a retroceder lentamente, pero mis pies parecían no moverse. Estaba paralizado, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza y vi sus ojos. Eran grandes y vacíos, como si estuvieran perdidos en un mundo que ya no existía. Su mirada me atravesó, y en ese instante sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, un miedo indescriptible. «Ayúdame», susurró, y por un momento sentí como si todo el aire se hubiera detenido. Mi cuerpo reaccionó, y sin pensar corrí en la dirección opuesta, hacia el pueblo. No me atreví a mirar atrás, pero podía escuchar sus pasos siguiéndome, como si estuviera a un paso de atraparme. El sonido de su llanto seguía resonando en mi cabeza, y no pude dejar de pensar en sus palabras. «Mis hijos, mis hijos». ¿Qué significaban? ¿Qué había ocurrido con ella? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no quería quedarme para averiguarlo. Sentí que estaba siendo perseguido por una presencia invisible, que no podía escapar. Llegué a mi casa, cerré las puertas con fuerza y me tiré en mi cama, tratando de calmarme. Pero esa noche no pude dormir. Sentí como si algo estuviera acechando en la oscuridad, como si estuviera observándome desde la ventana. El llanto de la Llorona resonaba en mis oídos, y su rostro seguía apareciendo en mi mente, como una sombra persistente. No pude evitar preguntarme si había sido un sueño, pero sabía que no lo era. Sabía que lo que vi esa noche era real. Al día siguiente, decidí regresar al río, aunque mi cuerpo temblaba de solo pensarlo. No quería hacerlo, pero algo me impulsaba a saber más, a comprender qué había pasado realmente. Cuando llegué al lugar donde la vi, todo parecía normal. El río seguía su curso, y el aire ya no estaba tan pesado. Pero algo me llamó la atención. Las huellas de agua en el suelo, como si alguien hubiera estado allí, empapando la tierra con lágrimas invisibles. Pregunté a algunos ancianos del pueblo, y fue entonces cuando supe la verdad. La mujer que había visto en el río, la Llorona, no era una simple leyenda. Era una madre que había perdido sus hijos, víctimas de una tragedia terrible. Había sido una mujer joven, hermosa, que vivía en una casa cerca del río. Su esposo, un hombre cruel, la había abandonado, llevándose a sus hijos.
La mujer, desesperada, buscó a sus hijos por toda la región, pero nunca los encontró. En su dolor, se ahogó en el mismo río donde solía jugar con ellos. Desde ese día, su espíritu quedó atrapado en las aguas, condenada a llorar por sus hijos perdidos, buscando venganza. Nadie que se acerque al río de noche está a salvo. La Llorona sigue llorando, esperando que alguien caiga en sus brazos, para que pueda llevársela al fondo, al lugar donde sus hijos nunca volverán. Ahora, cada vez que paso cerca del río, el aire se vuelve pesado, y el llanto de la Llorona me sigue, recordándome que su dolor no tiene fin. Es una presencia constante, una sombra en la oscuridad, esperando a ser escuchada una vez más. Era una noche oscura y tormentosa, como esas que invitan al miedo a salir de las sombras. Yo vivía en un pequeño pueblo de la sierra, donde las leyendas siempre parecían tener una vida propia. Todos en el pueblo conocían historias sobre criaturas y fenómenos extraños, pero ninguno se comparaba con la que estaba a punto de vivir. Yo solo tenía 20 años, y aunque me consideraba valiente, esa noche me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el miedo. Recuerdo que aquel día el cielo estaba tan gris como si fuera a tragar todo a su paso. Decidí ir a visitar a un amigo que vivía en las afueras del pueblo, a unos pocos kilómetros de distancia. Era una caminata corta, pero siempre me había dado un poco de temor caminar solo por esos senderos, sobre todo cuando la noche caía. Aquel día, algo en el aire se sentía diferente, como si el mundo estuviera contenido, esperando algo. Mientras caminaba por el camino rural, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Cada paso que daba resonaba en la tierra mojada, y los árboles, altos y oscuros, se agitaban por el viento. Algo me incomodaba, como si hubiera alguien detrás de mí. Pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación no desaparecía. De repente, escuché un crujido a mis espaldas, y cuando me di vuelta, lo vi. Un hombre alto, vestido con una capa negra, se encontraba a unos metros de mí. No podía ver su rostro, pero había algo extraño en él. Su figura parecía como una sombra, desdibujada, como si no perteneciera a este mundo. Sin embargo, lo más aterrador era lo que no podía ver. Su rostro era completamente liso, como si hubiera sido borrado, como si no tuviera una cara. Aquel hombre sin rostro me observaba, y el aire alrededor le parecía helado, cargado de una tensión insoportable. «¿Qué buscas?», preguntó con una voz grave, tan profunda que me recorrió un escalofrío por la espalda. No pude contestar de inmediato. Mi garganta estaba cerrada, como si el miedo me hubiera paralizado. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. El hombre seguía allí, inmóvil, observándome, esperando algo. Mi mente no podía procesar lo que veía. ¿Cómo era posible que alguien sin rostro estuviera ahí? Intenté girar para huir, pero algo me lo impedía. Me sentía atrapado, como si el aire me estuviera envolviendo, sujetándome con una fuerza invisible. El hombre comenzó a caminar hacia mí. Su figura se deslizaba por el aire con una calma perturbadora, y cada paso que daba, el crujir de sus botas sobre el barro mojado resonaba con fuerza. «No te vayas», dijo, y aunque su voz era tranquila, sentí como si la oscuridad misma la estuviera absorbiendo. Finalmente, logré recuperar algo de control sobre mis piernas y comencé a correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. El sonido de mis pasos, el eco de mi respiración, me perseguían, pero lo que más me aterraba era el crujido constante detrás de mí. El hombre no corría, pero cada vez que miraba por encima de mi hombro, veía su figura más cerca. Se deslizaba como una sombra, una presencia que no podía alcanzar, pero que sí podía devorar. Corrí durante lo que me parecieron horas, a pesar de que el pueblo estaba cerca. Cuando por fin llegué a la entrada del pueblo, me detuve, completamente agotado y sin aliento. Miré hacia atrás, esperando ver al hombre, pero no había rastro de él. Sin embargo, el aire seguía denso, y la sensación de ser observado no desapareció. Mi corazón latía desbocado, pero no me atreví a contarle a nadie lo que había visto.
No sabía cómo explicar lo que había sucedido. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a caminar por ese sendero, pero algo me impulsó a regresar. Aquel miedo seguía atormentándome, y no podía dejar de pensar en el hombre sin rostro. Quería entender qué era, por qué me había perseguido. Esa noche regresé, decidido a enfrentar lo que había visto, pero cuando llegué al lugar donde lo vi por primera vez, la sensación de frío fue inmediata. La figura del hombre no estaba allí, pero el aire seguía cargado de su presencia. Caminé lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no podía ver, algo que no debía ver. Fue entonces cuando lo escuché, susurros suaves, como si vinieran de la tierra misma. «¿Estás cerca», murmuraba. Me detuve en seco, mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con «¿estás cerca»? De repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando contra mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Pero el susurro continuó. «Mírame», dijo una voz profunda, como si proviniera del mismo suelo. Y fue en ese instante que comprendí. El hombre sin rostro no era un hombre. Era un espectro, una sombra creada por el dolor, el olvido, la desesperación. Aquella figura estaba atrapada entre dos mundos, condenada a vagar por siempre, buscando a alguien que pudiera verle, que pudiera entender su sufrimiento. Esa noche regresé al pueblo, pero ya nada fue igual. Aquel hombre sin rostro seguía acechándome, y la oscuridad parecía más densa que nunca. En cada rincón sentía su presencia. Él ya no me perseguía, ya no necesitaba hacerlo, porque, en el fondo, sabía que ahora era parte de mí. Y cada vez que la noche cae y el viento sopla con fuerza, escucho su susurro. «Mírame, estás cerca, punto». Era una noche tranquila, una de esas noches en las que el silencio se apodera de todo y el viento apenas susurra entre los árboles. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, tan apartado que no esperábamos mucho del más allá de su gente amable y sus paisajes. No conocía a muchos, ya que siempre fui alguien solitario, alguien que disfrutaba más de la tranquilidad de su hogar que de las fiestas y reuniones de pueblo. Sin embargo, esa paz fue interrumpida una tarde cuando, a la vuelta de mi trabajo, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. El teléfono sonó a las 8 en punto. Era algo raro, ya que no recibía muchas llamadas, pero lo que realmente me desconcertó fue el número. Era un número desconocido, con una serie de dígitos que no reconocía. Pensé que tal vez era una llamada equivocada, o alguna teleoperadora intentando venderme algo, pero algo me hizo contestar. Al fin y al cabo, ¿qué más tenía que hacer? ¿Hola? Contesté con un tono algo indiferente, esperando escuchar la voz de un desconocido del otro lado. Pero lo que escuché me heló la sangre. Al principio, solo había un susurro al otro lado de la línea. Luego, una voz suave y rasposa comenzó a hablar, como si saliera de una boca que llevaba años sin usar. «Te estamos observando», dijo la voz, y aunque las palabras eran simples, la sensación que causaron fue abrumadora, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más, pero lo único que escuchaba era la respiración entrecortada de esa voz. «¿Quién es?», pregunté finalmente, tratando de no mostrar el miedo que ya comenzaba a formarse en mi pecho. La respuesta fue aún más aterradora. «Ven a ver, ven a la casa de la colina». En ese momento, el teléfono se cortó de golpe. No hubo ruido, solo un silencio absoluto. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una sensación extraña, como si algo me estuviera llamando, se apoderó de mí. Me quedé allí, mirando el teléfono, pensando que tal vez había sido una broma. Pero había algo en esa voz que no me dejaba tranquilo, algo que me decía que no debía ignorarlo.
La casa de la colina era una vieja construcción, abandonada desde hacía años. Nadie se acercaba a ella. Los más viejos del pueblo decían que estaba maldita, que quienes se habían aventurado allí nunca habían vuelto, o si lo hacían, no eran los mismos. Recuerdo a mi madre diciéndome, desde pequeño, que nunca me acercara a esa casa, pero aquella voz, aquella llamada, parecía haber despertado algo dentro de mí. No sabía qué me impulsaba, si era la curiosidad o el miedo, pero esa voz seguía resonando en mi cabeza. Así que, sin pensarlo más, tomé una linterna, dejé el teléfono en la mesa y me dirigí hacia la colina. La caminata fue tensa. La oscuridad era densa y, aunque conocía el camino, cada paso me parecía más largo que el anterior. Los árboles se mecían al viento y el sonido de mis pasos sobre el suelo mojado era lo único que se escuchaba. Sentía que algo me seguía, aunque al voltear no veía nada. Sin embargo, no pude quitarme la sensación de que no estaba solo. Cuando llegué a la casa, un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta de entrada estaba entreabierta, como si me estuvieran invitando a entrar. Miré alrededor, buscando alguna señal de que todo esto fuera una broma, pero no había nada. Solo la casa, oscura, desolada, con sus ventanas rotas y su fachada cubierta de musgo. Era aún más aterradora de cerca. A medida que me acercaba a la puerta, sentí que algo tiraba de mí, algo invisible, pero fuerte. Era como si la casa me estuviera llamando, como si tuviera una vida propia y quisiera que yo formara parte de ella. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta y entré. La oscuridad dentro era casi palpable, y la linterna apenas iluminaba una pequeña parte del camino frente a mí. El aire era denso, como si no se hubiera renovado en años. Avancé lentamente, cada paso resonando en las viejas maderas del piso. Algo no estaba bien. De repente, escuché un crujido en el piso de arriba. Al principio, pensé que era solo el sonido natural de una casa vieja, pero luego lo oí de nuevo. Y esta vez fue más fuerte, como si alguien estuviera caminando por el pasillo superior. Me congelé. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de mantener la calma. Pero no hubo respuesta. La casa estaba en absoluto silencio, salvo por el leve sonido de mi respiración. Entonces, algo extraño sucedió. La linterna parpadeó y, por un instante, la luz apagó. Estuve a oscuras durante lo que me pareció una eternidad. Sentí que algo o alguien estaba cerca, respirando en mi cuello, pero al voltear no había nada. El aire estaba pesado, y por un momento pensé que me iba a desmayar. Cuando la linterna volvió a encenderse, la vi. Allí, en la esquina de la sala, había una figura. Al principio, no podía distinguir bien qué era, pero cuando la luz enfocó, pude ver una figura sombría, completamente negra, de pie en el umbral de la puerta de lo que alguna vez debió ser una sala de estar. La figura no tenía rostro, solo una silueta que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura empezó a moverse hacia mí, lentamente. Sentí que mi corazón latía con fuerza y no podía moverme. Era como si estuviera paralizado, como si algo estuviera impidiendo que mi cuerpo reaccionara. La figura se acercó más y más, hasta que pude escuchar un susurro en el aire, una voz que parecía venir de todas partes. «Te hemos estado esperando», susurró la voz, y en ese momento supe que ya no podía escapar. De alguna forma, había caído en su trampa, en un lugar del que nunca debería haber salido. La casa de la colina no era solo una casa antigua y deshabitada. Era un portal, un lugar donde el mundo de los vivos y el de los muertos se tocaban, y yo había sido invitado, sin saberlo, a cruzar esa línea. La figura levantó su mano, y en el instante en que lo hizo,
todo se oscureció de nuevo. No recuerdo cómo salí de la casa. Tal vez fue un sueño, tal vez solo mi mente tratando de escapar. Pero algo me dice que lo que vi no era una ilusión. La llamada del más allá había sido real, y ahora formaba parte de esa casa, de esa historia que seguía esperando a alguien más para contarla. Todo comenzó una tarde en que me encontré con un viejo objeto en una tienda de antigüedades. Aquella tienda siempre había tenido cosas extrañas, pero ese día había algo en el aire, algo que me atraía hacia una esquina oscura, donde reposaba un espejo antiguo. No era un espejo común, no. Su marco estaba tallado con símbolos que no reconocía, pero lo que realmente me llamó la atención fue su superficie. A pesar de estar cubierto de polvo y parece que no se había limpiado en años, la superficie del espejo era perfectamente reflejante. No importaba la suciedad, no parecía tener ni una sola mancha. El dueño de la tienda, un hombre mayor con una mirada vacía, me observaba desde su mostrador sin decir nada. Decidí acercarme al espejo, como si algo me empujara a hacerlo. Al principio, solo veía mi reflejo, pero después de un par de segundos, la imagen comenzó a distorsionarse. Mi rostro se alargaba, mis ojos se volvían oscuros y mis labios parecían moverse, pero sin emitir sonido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, por un instante, pensé en alejarme, pero no pude. La curiosidad pudo más que el miedo. ¿Te atreves a mirarlo más de cerca?, susurró una voz suave, que parecía provenir del espejo mismo. Volteé rápidamente hacia el dueño de la tienda, pero él no había movido un solo dedo. Su expresión seguía siendo vacía, pero sus ojos brillaban con algo extraño. Volví la vista al espejo, y allí estaba, una figura oscura que no pertenecía a mi reflejo, pero que me observaba fijamente desde el fondo de cristal. La figura tenía una sombra que parecía engullir todo a su alrededor, pero lo peor de todo era su sonrisa. Una sonrisa amplia, inhumana. El dueño de la tienda me miró por un momento más y luego, con voz fría y monótona, dijo: «Ese espejo tiene la capacidad de mostrar lo que más temes, lo que nunca quisieras ver. Muchos han intentado destruirlo, pero el espejo siempre vuelve, siempre encuentra a alguien que lo necesite». No entendí bien lo que quiso decir, pero no me atreví a preguntar más. Sentí un impulso irracional de llevarme el espejo, como si algo dentro de mí me lo estuviera pidiendo. Cuando lo pagué y salí de la tienda, la sensación de incomodidad no me abandonó. Al principio, pensé que solo estaba imaginando cosas. Pero, a medida que los días pasaban, el espejo comenzó a obsesionarme. Cada vez que me acercaba a él, algo en mi reflejo cambiaba. No era mucho, solo pequeñas distorsiones, como si algo estuviera tratando de escapar del cristal. Mi rostro se veía cada vez más extraño, más distante, como si ya no me perteneciera. Una noche, después de cenar, decidí enfrentarme al espejo. No iba a dejar que algo tan absurdo me siguiera aterrorizando. Me acerqué y, mientras observaba mi reflejo, algo cambió. De repente, la figura oscura que había visto en la tienda apareció de nuevo, esta vez de forma más clara. No era un reflejo mío, sino un ser distinto, con ojos vacíos y un cuerpo que parecía estar hecho de sombras. La figura comenzó a acercarse lentamente, y me di cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo se había quedado completamente rígido, como si estuviera siendo controlado por esa sombra que se acercaba a mí. En un intento de escapar, giré el rostro, pero no pude. La figura continuaba acercándose. Cada vez que intentaba desviar la mirada, sentía una presión creciente en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. De repente, una sensación helada recorrió mi piel y, en el reflejo, vi cómo la figura me tocaba. Fue como si una parte de mí misma se desprendiera de mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrastrada hacia el espejo. Desperté en la oscuridad, mi habitación vacía, pero sabía que no había estado soñando. La presión en mi pecho seguía allí, y el espejo estaba ahora frente a mí, con una oscuridad aún más profunda en su superficie. Lo peor de todo es que ya no veía mi reflejo en él. En su lugar, veía una figura pálida, con los ojos vacíos, una sombra de lo que alguna vez fui. Durante días, intenté alejarme del espejo, pero cada vez que lo miraba, la figura oscura se hacía más fuerte, más dominante. El dueño de la tienda tenía razón. El espejo no era solo un objeto, era una trampa, un objeto que no solo reflejaba lo que veía, sino que atrapaba a quien se atrevía a mirar demasiado tiempo. La figura,
Esa sombra parecía devorar todo lo que era mío, mi identidad, mi alma. La miraba y sentía que algo de mí se desvanecía cada vez más. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché la voz en mi cabeza, la misma que había escuchado en la tienda. Es demasiado tarde para escapar. El espejo te posee. No podrás salir. Pero lo peor fue al día siguiente, cuando al mirarme en el espejo no vi mi reflejo. Ya no había nada de mí en el cristal, solo la figura oscura que había ido tomando mi lugar, lentamente, pero de manera irreversible. Yo ya no era yo, solo era una sombra más, atrapada en un objeto que nunca debía haber tocado. Ahora, cada vez que paso frente al espejo, no soy capaz de ver mi reflejo. Todo lo que veo es la figura, sonriéndome, esperándome, y sé que algún día, si sigo mirando, esa sombra tomará todo lo que soy, mi alma, y nunca volveré a salir de allí. Ya no hay forma de escapar, solo una eternidad observando cómo la oscuridad me consume.